Esto es para ejemplificar cómo es la grabación de un audio en MATLAB y la reproducción. Entonces, fíjense, vamos a utilizar esta función. Necesitamos primero decir cuál va a ser la frecuencia de sampleo, el número de bits para la resolución vertical, ya para la cuantificación. Acá interviene la cuantificación. El número de canales, ya, si es uno o dos sería en estéreo, digamos, decir que va a haber un sonido de la izquierda, un sonido de la derecha. Este IDE que es por un defecto, ya, para esta función justamente que es audio recorder, donde metemos todos esos datos, ya. Y todo esto viene, digamos, como un conjunto para poder decirle que nos indique cuándo vamos a empezar a grabar, que guarde en este bloque, ya, durante 5 segundos, y luego nos indique cuándo va a terminar. Una vez que tenemos esto va a estar grabado en este objeto. Para recuperar lo que está en ese objeto en forma de datos, en forma de matriz, ya, podemos decir y igual get audio data, va a recuperar esto en forma de matriz. Y en y va a estar guardado nuestro audio, que luego vamos a poder plotear, fijarnos qué tal es, etcétera, ¿ya? Luego vamos a guardar esto en otra variable, ya, le he llamado test voice, donde acá yo estoy guardando solamente la primera columna. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos grabado en estéreo, es decir, izquierda, derecha, entonces hay 2 columnas de audio. Y tiene 2 columnas. Y acá voy a recuperar solamente la primera para concentrarme en hacer el análisis con la primera columna. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a hacer correr todo esto. Entonces acá me dice que empieza a hablar, test de 5 segundos, está grabando ahorita, termino de grabar, ya está. Y como vemos acá se crean esas variables. El objeto y test voice, y, que es lo que hemos recuperado del objeto. Y fíjense, tiene 2 columnas. Una columna es para el lado izquierdo, otra es para el lado derecho, ¿ya? Yo me voy a concentrar en analizar la columna, una de las columnas. Entonces acá digo que test voice va a ser solamente lo que está en la primera columna, ¿ya? Entonces test voice solamente tiene una columna. Vemos que es una matriz, es una columna. Si yo quiero reproducir esto, tengo que llamar sound. Sound test voice, ¿ya? El vector. Acá simplemente es un vector, ¿ya? Y es un vector discreto, ¿ya? Discreto. Muestro por si acaso, test voice, fíjense, es discreto. En 1 vale esto, en 2 vale esto, en 3 vale esto. Todo lo que estamos viendo, ¿no? En 1, 2, discreto, vale esto, vale esto, vale esto. Yo tengo que decir a qué frecuencia quiero que suene. Entonces le voy a decir sound test voice. Entonces acá necesito hablar, test de 5 segundos. Y como han escuchado, ha reproducido lo que habíamos grabado antes. Ahora fíjense, acá voy a hacer una pequeña cosita. Voy a cambiar la frecuencia de sample. Yo le estoy diciendo que reproduzca los mismos 45, 44,000. Le voy a, déjenme ver, vamos a aumentarle un poquito, ¿ya? De 43, vamos a disminuir un poquito, ¿ya? De 44 a 43,000 y veamos qué es lo que va a reproducir. Acá necesito hablar, test de 5 segundos. No cambia mucho. Bajémosle más, a 40. Entonces acá necesito hablar, test de 5 segundos. Entonces vemos que está reproduciendo de manera más grave. En el aspecto temporal estaríamos diciendo que está como expandiendo horizontalmente la señal porque estamos reproduciendo a una frecuencia de sampleo más pequeña de la que realmente es. Porque le he bajado más a 35,000. Y es más grave y más ancho en el tiempo. Si es que yo voy a aumentar la frecuencia, que reproduzca una frecuencia más alta, digamos 50, vamos a ver un aspecto contrario, que va a ser más grave y más corto en el tiempo. Entonces acá necesito hablar,
test de 5 segundos. Escuchamos más grave, obviamente más aún. Entonces acá nos empieza a hablar, test de 5 segundos. ¿Ya? Como si estuviera hablando con Helio, digamos. ¿Ya? Entonces siempre es importante que reproduzcamos a la misma frecuencia de sampleo. Acá tiene que aparecer la misma frecuencia de sampleo de la que hemos rescatado, digamos, el audio. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esto, por si acaso lo haré de nuevo, este es el bueno, digamos, Evaluate Selection. Ya. Test de 5 segundos. Ahora, ¿cómo ploteamos esto en el tiempo? Pues tenemos que crear un vector tiempo. Este vector tiempo va a tener un largo, que va a ser el largo de nuestro test voice, pues tiene que tener el mismo ancho que nuestro vector de sonido, ¿ya? Ahora, este va a ser un vector con el mismo largo, ¿no? Y hasta acá van a ser enteros, van a ser números enteros. Si yo solo hago correr esto, va a ser números enteros. Si yo quiero ver esto en el tiempo, cada número entero está separado, ¿por qué? Por un periodo de sampleo. Y un periodo de sampleo, ¿qué es? Es 1 sobre la frecuencia. Entonces acá estamos multiplicando por el periodo de sampleo, que es la inversa de la frecuencia de sampleo. Ya, entonces por eso acá todo este vector lo estamos multiplicando por 1 sobre fs. Ya, entonces ahora sí va a tener algo en el tiempo, algo que me muestre 5 segundos. Si no hago esto, voy a tener un vector en el tiempo, entre comillas, que va a ir hasta el tamaño de test voice. Test voice va hasta 220.500. Entonces va a ser un vector de 1 a 220.500 segundos, no tiene sentido. Al multiplicar por el periodo de sampleo, estoy haciendo una conversión en el tiempo, entonces va a ir de 0 a 5 segundos nada más. Tac. Luego, tiempo. Luego tenemos, acá hacemos lo mismo. Creamos el vector t, que va a ir desde 0 hasta tiempo, ¿ya? Tiempo, acá reformulo algo. Tiempo es simplemente el largo de este vector. Es el largo que es 220.500. Eso es lo que es length. Y eso lo divido entre la frecuencia de sampleo para que me dé 5 segundos. Y luego voy a crear acá recién el vector del tiempo, que va a ser un vector que va a ir desde 0 hasta 22.500, y acá le estoy poniendo el paso. ¿El paso cuánto es? El periodo de sampleo, por la explicación que he dado anteriormente. ¿Ya? Si esto de acá ya va a ocurrir, ya, por cuestiones de que esto empiece en 0, me va a dar un vector que va a medir 220.501, ¿ya? O sea, hay un 1 por ahí, que es porque empieza en 0, si no me equivoco. Entonces, simplemente para que tenga el mismo tamaño que de test voice, porque tiene el mismo tamaño que el plot, si no va a haber un error, le resto 1, ¿ya? Ahorita vamos a ver lo que va a salir y luego ploteamos, ¿ya? Ploteamos. Fíjense, voy a plotear. Ya. Entonces, un ratito. Fíjense, mi plot parece desde 0 hasta 5 segundos, que es lo que esperábamos, ¿ya? Repito, ¿por qué? Porque le he pedido el tiempo, que me muestre el largo del tiempo. He extraído el largo del tiempo, que era 220.500. Eso lo he multiplicado por el periodo de sampleo, eso me da 5 segundos, ¿ya? Y luego mi vector t va desde 0 hasta ese valor máximo, 5 segundos, y con una distancia del periodo de sampleo. 1 sobre fs es el periodo de sampleo, ¿ya? Si solamente hago correr esto, t no sería 220.500, sería 220.501 con tamaño. Entonces, para hacer corresponder a nuestro y, a nuestro test voice, perdón, que es 220.500, simplemente le resto 1, ¿ya? Y luego ploteo y obtengo lo que les había mostrado, que es esto de acá. ¿Ok? Entonces, vemos gráficamente cuál es el audio en el tiempo, ¿ya? Y luego, ¿cómo ploteo esto en las frecuencias? Entonces, agarro esto, ¿ya? Y para plotear esto en las frecuencias, tendríamos lo siguiente. Explico rápidamente. Para sacar la transformada de Fourier, es FFT el test voice, mi señal, ¿ya? Luego este FFT shift vamos a verlo más en detalles para recorrer la transformada, para visualizarla mejor, ¿ya? Eso lo vamos a verlo en detalle. Esto es la transformada, esto lo que va a hacer un shift, ¿ya? Por eso FFT shift.
Luego tengo la magnitud, que va a ser el valor absoluto de lo que he encontrado, de mi transforma de Fourier. Y luego, en el eje de las frecuencias, acaso, para que me afiche por frecuencias, ¿ya? Vamos a empezar, vamos a colocar estos datos, -1, 1, y el largo que tiene Y, ¿ok? Y para darle la escala correcta, vamos a multiplicar por la frecuencia de sampleo entre 2, ¿ya? Esto de acá lo vamos a ver en detalle después, ¿ok? ¿Por qué se multiplica por la frecuencia de sampleo? ¿Por qué entre 2? ¿Ya? Acá simplemente estamos creando un vector, ya que llegue hasta acá, y luego lo estamos modificando, lo estamos, ¿cómo se dice? Amplificando o atenuando en función de cuánto sea fs, y luego eso me va a dar el eje horizontal. Y hacemos el plot, eje horizontal, la magnitud de Y, y tenemos esto. Fíjense, puff. Y ploteando me va a dar lo siguiente. Vemos que hay una simetría respecto al eje vertical cuando partimos de cero. Hacia la izquierda tenemos lo mismo, hacia la derecha tenemos lo mismo. Y esto está en frecuencias. El eje va hasta 2,5 por 10 a la 4. Va hasta 10 a la 4 es 25.000, hasta 25.000. ¿Ya? Acá el tope es 25.000 Hz. Vemos que hay frecuencias relativamente bajas por acá, y luego se pierde. ¿Ya? Entonces esta es la manera de plotear justamente las frecuencias. ¿Ok? Tener una imagen de qué frecuencias hay en la señal. Acá, como les había dicho, ok, ahora, simplemente para guardar, para exportar este audio, podemos exportar de la siguiente manera. Vamos a crear, vamos a llamar save, la función save, y yo voy a crear este objeto, y aquí yo le estoy poniendo el nombre grabación, ya, .mat. Este nombre yo le meto lo que yo quiera, ya, grabación. Yo le llamo grabación. Lo que le estoy diciendo es de que en grabación.mat tiene que crearse ese objeto y tiene que guardarse lo que es text voice, y también le estoy diciendo que guarde lo que es fs. Entonces, lo que yo tengo acá, si yo quiero que guarde el número de canales, también le meto acá coma número de canales. Si yo quiero que guarde el vector mag-y, también le pongo coma mag-y. Entonces, lo único que hace esto, save, es guardar en un .mat las variables que yo quiero que guarde. Nada más. Entonces, estoy exportando en .mat, ¿ya? Y luego voy a borrar test voice y fs para que desaparezca de mi workspace. ¿Ya? Entonces, fíjense, voy a llamar esto evaluate section. ¿Ya? Fíjense, acá se crea grabación.mat en mi folder donde estoy trabajando. Se crea grabación.mat. ¿Ya? Y acá había antes, y ahora ya no hay, test voice y fs. ¿Por qué los he borrado? Los he borrado. ¿Ya? Entonces, este grabación.mat yo le voy a mandar a Juanito para que Juanito lo pueda escuchar desde su casa. Entonces, Juanito, ¿qué va a hacer? Va a importar. ¿Qué va a hacer? Va a importar con esto de acá. Va a importar. Evaluate section, y van a fijarse a la derecha que van a aparecer test voice y fs que no estaban antes. Aparecen entonces en el workspace de Juanito, aparecen eso, y Juanito puede reproducir el audio que le he mandado. Entonces acá necesitamos hablar, test de 5 segundos. Ok. Y finalmente también podemos exportar en otro formato, en un formato .wav, ¿ya? Que no sea .mat, que no sea formato MATLAB. Creo una variable, le pongo el nombre que yo quiero, file name igual, y le pongo el nombre que yo quiero en .wav, ¿ya? Y simplemente digo audio write, file name text voice fs. Entonces audio write, que escriba, ¿ya? En el file name que he creado, que es test voice, ¿ya? Que escriba ahí el sonido test voice con la frecuencia que quiero que la cree. Entonces tengo que especificar eso 44.100. ¿Ok? Entonces con eso, si va a ocurrir eso, me va a crear, bueno, acá ya me he creado de antes,
Ya lo tenía antes, pero me va que si no, si es que no estuviera, a ver, acá lo eliminaremos. Delete. Fíjense, yo lo borré y me va a crear, cuando yo ejecute esto, me crea ese objeto, que luego lo puedo pasar. Este punto A es como un punto MP3, digamos. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que vean es esto. 44.100 es lo habitual. Fíjense qué es lo que pasa si hago una frecuencia 8.000. Entonces, tac, tac, tac. Hola, hola, segundo test a 8.000 Hz de frecuencia de sampleo. Y ahora escuchemos lo que pasa. Hola, hola, segundo test a 8.000 Hz de frecuencia de sampleo. Entonces vemos que no es muy nítido. Se entiende, pero no es muy nítido. Y acá, digamos, ya a 2.000 voy a exagerar. Voy a samplear y veamos qué es lo que se va a grabar. Hola, hola. Test a 2.000 Hz de sampleo. Y veamos lo que se grabó. Hola, hola. Vemos que hay muchas cosas que se han perdido. Ok, de nuevo vemos que hay mucho audio que ya es bastante imperfecto. Hola, hola. A 2.000 Hz. Ok, entonces con eso ya tienen claro cómo funciona la importación de audio, exportación de audio, grabación de audio en MATLAB. Y tienen que unir con los conceptos que hemos visto anteriormente, que es FS, que es el número de bits. 44.100. Ya. Por ejemplo, si yo le meto, exagerando 3 bits, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense. No me deja, no debe estar. Me dice que solo hasta 8 bits. Si es que no tiene sentido que le metamos, abrimos con 8, pero no va a haber mucha diferencia. Pero lo que quiero que visualicen es que si sampleamos a 3 bits, hola, hola, sampleando a 8 bits, 8 bits, con 8 bits no creo que haya mucha diferencia. A 3 bits, hola, hola, sampleando no hay diferencia. 8 bits. Pero si fuera 3 bits, cuando tengo 8 bits tengo 256 escalones verticales. Entonces mi resolución es de 256, ya, verticalmente. En cambio, si fuera 3 bits sería 8 escalones, digamos, tac, 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 3, 4, 8, digamos. Entonces la resolución a nivel vertical sería muy pobre, lo cual también distorsionaría el audio. ¿Ok?